Em, Voy a empezar haciendo una consideración que podría ser definida como de sociología política, que yo creo que es crucial para entender la crisis que asumo que tiene el constitucionalismo en este tiempo. Y para entender sobre todo el problema, yo diría, trágico y más bien irresoluble de lo que llamaría la crisis de representación, que en Argentina se traduce en una crisis en los partidos mayoritarios tradicionales, que eran, siguen siendo en un sentido el Partido Peronista y el Partido Radical, y que hoy, y le ocurre en Argentina como ocurrió en otros países de Occidente, que son partidos tradicionales que han perdido, que aparecen como vacíos, ¿no? Aparecen como cáscaras vacías. En un momento se decía de que los partidos se han convertido como en catch-all, que quieren abarcarlo todo. En parte eso era ya reflejo de una crisis que venía de tiempo, pero en todo caso para Argentina eh, eso se refleja en que dos partidos con enorme arraigo social y con una vida de más de 70 años, ¿no? En el caso del radicalismo, un siglo, eh, y son partidos que hoy, yo diría desde hace un tiempo, no pueden como salir de esa dificultad en que han quedado encastrados hace décadas o hace más de una década al menos. Eh, y eso yo creo que tiene que ver, digamos, y este es el primer punto, con una cuestión muy profunda que aparece en Argentina y aparece otra vez en otros países, y que tiene que ver con esta situación que voy a describir, ¿no? Y aquí es la primera conexión de un problema de hoy pero que tiene una raíz que se extiende hacia muy atrás eh, y que hoy es compartida por muchos otros países. Y es yo diría que el constitucionalismo, el diseño constitucional al estilo que tenemos en Argentina o en Brasil o en Colombia o en Italia, diría, eh, nació con lo que yo llamaría un sueño noble. Tuvo desde un comienzo un sueño noble. Por supuesto que el constitucionalismo podría ser mirado de otro modo, pero esta es una mirada, yo creo que amigable y en parte sensata sobre la historia del constitucionalismo, y hablo de la historia del constitucionalismo. Creo que desde el comienzo, desde lo que fue, digamos, la idea de, de los primeros pensadores constitucionales sobre la idea de la constitución mixta, y justo estaban hablando y me golpeaban la puerta porque me llegaba este libro de Polibio, ¿no? Que fue de los primeros que articuló, eh, yo creo que de modo muy interesante, esta idea de la constitución mixta, que era lo que creo que ha dado componente al constitucionalismo en toda su historia. Y perdón porque me vaya muy atrás, pero me iré brevemente para dar contexto a un problema que llega hoy y explota hoy. Y es que desde entonces, o sea, hace siglos atrás, el constitucionalismo en esa visión del constitucionalismo mixto pensó y asumió que era posible incorporar a toda la sociedad dentro de la Constitución. De un modo u otro, distintos órdenes de la sociedad podían ser incorporados en la Constitución y la Constitución podía servir a eso, y eso era lo que iba a generar este sueño noble. Entonces, cuando Polibio pensaba en, bueno, la parte democrática, la parte aristocrática, la parte monárquica pueden integrarse, cuando Cicerón retoma esto, cuando esta es una idea que venía de Aristóteles, cuando en el constitucionalismo británico de la constitución balanceada se pensaba en, bueno, los lores y los comunes, o cuando en Estados Unidos se pensó en la idea que venía de la constitución mixta, aunque no querían usar esa retórica, la idea de combinar mayorías y minorías y poder incorporar en el contexto, en el ámbito constitucional a mayorías y minorías, eso tenía que ver con esto que yo llamo una expectativa noble del constitucionalismo, este sueño noble. ¿Y qué hacía este sueño noble? Si era posible incorporar a toda la sociedad dentro de la Constitución, entonces las normas que se elaborasen iban a tender a ser imparciales. ¿Por qué? Porque iban a ser el reflejo de todos. Y ningún grupo iba a oprimir a otro
porque todos iban a poder, digamos, contrapesarse mutuamente. Y el régimen iba a ser estable políticamente, ese también era el sueño de Polibio, contra lo que era la realidad de la época, porque ningún grupo iba a quedar afuera, iba a amenazar la estabilidad del sistema. Entonces, desde siempre ha sido esencial al constitucionalismo esa conexión plena, yo diría, entre sociedad y diseño constitucional. Entonces la idea era, digamos, era posible y era necesario que el traje constitucional se ajustara y expresara y estuviera preparado para el cuerpo social al que quería revestir o que quería albergar. Entonces, tenía que haber esa conexión fundamental que iba a posibilitar imparcialidad normativa, iba y posibilitar, digamos, la no opresión social y iba a posibilitar la estabilidad política. Ese es el sueño noble. Cuando Hamilton, por ejemplo, decía, si le damos todo el poder a las minorías van a oprimir a las mayorías. Si le damos todo el poder a las mayorías van a oprimir a las minorías. Entonces, y por eso tenemos que darle poder a ambos y permitir que todos formen parte del orden constitucional. Entonces, desde siempre estuvo esa idea de todos tienen que ser incorporados y todos además pueden ser incorporados. Y esto se basaba, esta es la sociología política, y perdonen que me fui muy lejos, pero enseguida conecto y lo van a entender. Eh, Esto se basaba en esa idea, en esta sociología política, de que, bueno, finalmente la sociedad estaba formada por, digamos, grupos sociales homogéneos internamente, pocos, digamos, mayorías y minorías, lores y comunes, digamos, el pueblo como democracia y la oligarquía y el rey, o la aristocracia y el rey. eh, y entonces son pocos grupos homogéneos internamente con intereses estables. Y entonces, cuando, por ejemplo, Hamilton piensa, el Senado va a representar a la minoría y la Cámara de Diputados va a representar a la mayoría, estaba esa visión del sueño noble. Ninguno va a poder oprimir al otro porque minorías y minorías y mayorías van a estar en el poder. Cuando en Inglaterra, todavía hoy, se sigue pensando en una Cámara de los Lores y una Cámara de los Comunes, eso alberga el viejo sueño noble del constitucionalismo de habrá muchas divisiones, pero fundamentalmente hay dos. Una división entre los comunes, o sea, todos, o sea, el pueblo, y los lores, o sea, la nobleza. Y en todo caso, luego está el rey. Pero entonces la idea es, la constitución puede albergar a todos y eso nos da imparcialidad, estabilidad, no opresión. Bueno, el punto es, y aquí llego al momento contemporáneo, o digamos al siglo XX, que ese sueño empezó a hacer crisis desde que se advirtió, como mínimo desde la Revolución Francesa, de que las cosas eran más complicadas, que no había solamente tres estados, tres órdenes, y que había una enorme diversidad de gente. Y con la idea del sufragio universal, yo diría, digamos, se empezó a hacer crisis el viejo orden, porque había mucha demanda, mucho ingreso de nuevas expectativas y reclamos sobre el orden constitucional, y el orden constitucional no estaba bien preparado para albergar toda esa diversidad. Nota muy importante, entonces, pasamos de la idea, que yo creo equivocada, pero en todo caso estable durante siglos, de las sociedades son sociedades divididas en pocos grupos, homogéneos internamente, con intereses estables, a una idea que es la idea más cercana a la actualidad, una sociedad multicultural, dividida en miles de grupos, que además tienen intereses heterogéneos. Uno no puede decir, el grupo de las mujeres, el grupo de los obreros. Entonces, son grupos enormes y muy diversos. Yo creo que durante mucho tiempo, durante el siglo XX, con el sufragio universal, los partidos políticos operaron como correa de transmisión y trataron de, o buscaron o lograron moderar el problema, volver a aplacarlo. Esta idea de hay un montón de demandas que antes quedaban afuera porque la sociedad estaba virtualmente excluida, la gran mayoría de la sociedad, y los partidos políticos empezaron a articular esa diversidad en formas, otra vez, más o menos estables, reconocibles e incorporables al orden constitucional. Entonces, el Partido Comunista en Italia, con los obreros, pongamos, o el partido Labour en Inglaterra, que representaba a la clase obrera. Si representa un tercio de la sociedad, la clase obrera, y la clase obrera tiene su partido, que es el Labour Party, bueno,
cuando el Labour Party llega al Congreso, al Parlamento, a la Cámara de los Comunes, tenemos ya un tercio de la sociedad incorporada. Los lores también tienen su porción. Entonces, otra vez, estaba esa idea de poder expresar a la multiplicidad dentro del orden constitucional. En el caso argentino, digamos, eso se tradujo desde el comienzo del siglo XX, cuando ganamos el sufragio universal, en, sobre todo, el Partido Radical, que es el partido que representó a las clases medias, y desde la explosión de la diversidad y el ingreso, digamos, de las demandas de las clases bajas, a partir, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, los procesos de sustitución de importaciones, el crecimiento, digamos, de la masa digamos, de la clase obrera, eh, eh, la llegada al país y la llegada sobre todo al centro de Buenos Aires de obreros demandando lugar de trabajo y presionando, digamos, políticamente y socialmente, bueno, el peronismo desde los años 40 fue como la cápsula, como la organización que permitió canalizar esas demandas de las clases eh, eh, bajas, el sector laboral, la clase obrera, que también pudo así llegar al Parlamento, al Congreso, y entonces otra vez pudo articularse, rearticularse el constitucionalismo en orden de su viejo sueño noble. Esto es, con el partido de las clases medias, el radicalismo, con el partido de las clases bajas, el peronismo, bueno, otra vez, digamos, el constitucionalismo volvió a funcionar sobre sus viejos rieles y ese sueño noble de algún modo pudo cumplirse, ya con dificultades. Y yo creo que la inestabilidad política del siglo XX es un poco expresión de esto. Pero, digamos, en principio, en el siglo XX, a través de partidos políticos grandes y sólidos, y este es un fenómeno argentino, pero es un fenómeno que Ana hemos visto en Italia, o que reconocemos en Brasil, o que reconocemos en Colombia, o que, digamos, el Partido Liberal y Conservador, etcétera. En toda América Latina, digamos, tuvo formas similares, sobre todo con liberales y conservadores. Bueno, el, el el constitucionalismo, digamos así, volvió a funcionar sobre sus rieles y atravesó esa crisis dramática que tuvo desde comienzos del siglo XX con el estallido, digamos, de la participación popular a través de la llegada del sufragio universal. Yo creo que desde hace algunas décadas volvimos a tener, o volvió a agudizarse la crisis, porque los partidos hoy vuelven a mostrar, o muestran, una enorme dificultad para expresar digamos, esos grupos que ya no pueden reconocerse como formando, digamos, una porción fundamental de la sociedad y con intereses homogéneos. Hoy ya, si yo hoy encuentro, si yo soy obrero y alguien me dice, ah, mira, hay un obrero en el Parlamento, hay un obrero en el Congreso, entonces tus intereses están representados. Yo en Argentina, o tú en Italia, o cualquiera, en otro país, se ríe, porque no, digo, no tiene nada que ver. O sea, ¿qué tiene que ver esa persona conmigo? ¿Por qué? Porque yo puedo ser obrero, y mis intereses fundamentales primero son múltiples. Mi identidad no se define por el salario, mi identidad no se define por, digamos, quiero vacaciones pagas y un salario más estable. No, eso es una parte importante de mi vida, pero quiero mil cosas. Y mi demanda, bueno, puede ser, no sé, mano dura, puede ser feminismo, puede ser no al cambio climático, puede ser armas libres, puede ser mil cosas. Yo soy una persona que tiene una identidad múltiple como cualquier otro. Entonces, el hecho de que esta persona comparta un rasgo fundamental de mi identidad, por ejemplo, es obrero o es de clase media, me da risa. O sea, no tiene nada que ver. Entonces, hay un tema que trasciende el peronismo está en crisis, el radicalismo está en crisis, el Partido Comunista Italiano está en crisis, el Labour Party. No, es que ya la diversidad social es tal que los partidos, digamos, aún si funcionaran bien, funcionan mal y tienen estructuras corruptas y burocráticas, etcétera, pero aún si funcionaran perfectamente, bueno, pero ya no pueden ejercer lo que en un momento soñaron que podían ejercer, que era esa función de representación. ¿Por qué? Y porque, entre otras cosas, vivimos en una sociedad multicultural, dividida en infinidad de grupos, grupos con intereses muy heterogéneos internamente y intereses que no pueden ser considerados estables. Si, por ejemplo, hacemos, como ocurrió en Argentina, y eso fue extraordinario, una discusión pública sobre el tema del aborto, uno puede decir, ah, qué bien, digamos,
se logró finalmente, y podemos volver sobre eso porque para mí es un tema interesantísimo, digamos, sancionar la ley de aborto. Muy bien, ya, pero, digamos, uno podría decir, aprovechemos esa fuerza que ganamos, ese movimiento asambleario que hubo para tratar de estabilizar, o sea, eso, ya que funcionó bien esa coalición, y estabilizarla para más adelante. No, en absoluto. ¿Por qué? Porque lo que nos unió en este punto pequeño, importantísimo, pongamos, el aborto, bueno, es expresión de lo que puede ser hoy, digamos, la conjugación de intereses, que es en un punto, en un momento concreto, podemos estar unidos diciendo, esta ley particular de salud reproductiva hoy la quiero, pero el hecho de que la persona que hoy está defendiendo esa posición en el Congreso, donde sea, vaya a defender mi otro interés, mis otros 10 intereses, mis otros 50 intereses mañana es inconcebible. ¿Por qué? Porque, digamos, otra vez, nuestras identidades son múltiples, tenemos muchos intereses relevantes y no es dable esperar, como en algún momento se soñó, que, digamos, pertenecer a un sector social o estar ubicado en la pirámide social en algún lugar iba a definir toda nuestra vida, toda nuestra identidad. Entonces, hay una dificultad radical que enfrentan los partidos políticos en Argentina, y yo diría en Occidente, y esas dificultades, por supuesto, con el contexto se pueden agravar o moderar, en Argentina se agravan, pero digamos, el problema es esencialmente idéntico a lo que vemos en Italia o en España. Yo en este momento estoy en España. Bueno, la crisis así, aquí con los partidos, el hecho de que, el Partido Socialista está en el gobierno, claro, entonces digamos, la clase obrera está representada. Es una risa, nada que ver. O sea, el Partido Socialista representa muy en líneas generales alguna vaga idea de algo que no se sabe bien qué es, pero, digamos, tiene muy, digamos, representa muy poco, como el Partido Popular, digamos, representa muy poco. Entonces, otra vez, hay una crisis en la representación que trasciende a los partidos políticos están funcionando bien o mal. Hay partidos más eficientes, más ineficientes, pero hay un problema que yo lo llamaría un problema de sociología política que trasciende a los partidos y los arrasa, digamos, los arrasa en el sentido como si fuera una oleada que entra, un tsunami, y los ha arrasado. Para mí, digamos, si esta es una hipótesis, la crisis de representación en estos términos, en los viejos términos, es insoluble. Eh, el diseño institucional que habíamos preparado para la vieja idea que teníamos o la vieja concepción de representación murió, y en ese sentido la visión tradicional sobre los partidos políticos también murió, en cuanto que no es concebible, ni aquí, ni en Italia, ni en San Pablo, no es concebible que los partidos se revitalicen para que cumplan la función que cumplían antes. Entonces, hoy, por ejemplo, hay en Argentina, en este momento, después de una elección que acaba de pasar a nivel local, muy importante, pero finalmente pequeña, en la ciudad de Buenos Aires, en donde el peronismo, que pensó que podía ganar, perdió. Entonces no, tenemos que volver al viejo peronismo, tenemos que volver al viejo discurso, el peronismo puede resurgir. Yo creo que todo eso que forma parte de un problema fundamental hoy en Argentina, otra vez, expresa un problema que es mayúsculo, que trasciende al peronismo y que trasciende a la Argentina, eh, y que nos habla de una situación que es muy difícilmente soluble. ¿Por qué? Porque operamos con una idea de representación que es muy propia, yo diría, del siglo XIX, parte del siglo XX, y que en el siglo XX apareció anudada y en parte remediada por la presencia de partidos políticos, y hoy esa crisis también alcanzó a los partidos políticos. Entonces ahí hay algo que perdimos en ese tsunami que nos pasó por encima, que es el reconocimiento de que vivimos en sociedades multiculturales, diversas, etcétera, nos pasó por encima y no estamos preparados institucionalmente. Entonces, primer punto, que era referido muy especialmente, no exclusivamente, pero muy especialmente al Congreso, y a los partidos políticos, yo diría, Argentina ahí expresa una radicalidad en la crisis, que es una crisis que se extiende más allá del país. Pero en Argentina se expresa de este modo, que es, sobre todo, los dos partidos mayoritarios que durante todo el siglo XX mostraron capacidad y vocación de representar cada uno a un tercio de la sociedad, hoy viven lo que todos ven como una tremenda crisis, todos reconocen eso, pero todos siguen pensando, o una gran mayoría sigue pensando, bueno, son como todas crisis remediables. Hoy están mal porque la dirigencia
es mala, hoy están mal porque la dirigencia es corrupta, hoy están mal porque es un mal momento, porque hay líderes no sé qué. No, yo creo que están leyendo mal la realidad y es, hoy están en crisis porque, digamos, las sociedades han venido cambiando radicalmente y no del modo bobo o digamos así, eh, trivial de que somos más en número, no. La sociología política a partir de la cual construimos nuestras instituciones es completamente diversa y por lo cual el traje constitucional ya no sirve, ya no encaja con esa modalidad social que habíamos pensado durante tanto tiempo y que con un montón de dificultades y demás, sirvió durante siglos para pensar esa posibilidad de vincular instituciones con sociedad y esto, lograr el sueño noble de alguna manera. Entonces, ahí hay un problema radical, yo diría insoluble, me parece que además el problema se agrava porque la dirigencia contemporánea no está advirtiendo esto y es el carácter estructural de esa crisis, que la hace, yo diría más bien insolucionable. Digamos, para mí es insolucionable en el sentido de que podemos inyectarle lo que querramos a los partidos políticos viejos, como al Partido Comunista Italiano, al Partido Socialista Italiano, yo diría, nos reímos si alguien quiere hacer eso porque no va a pasar nada, en el sentido que no van a revivir, no van a revivir. ¿Por qué? Porque ya no tenemos un tercio de la sociedad obrero y con un interés, y es un interés estable en el tiempo, ¿no? Entonces, el Labour Party digamos, americano, digamos, inglés, o digamos, el Partido de los Trabajadores en Brasil. Entonces ahí tenemos un problema muy radical que se expresa muy especialmente en el Congreso. Entonces, ese sería como un primer punto para mí relevante de mostrar eh, una dificultad en la que estamos hoy. Y yo creo que también habla de una mala lectura de que se está haciendo porque yo creo que se piensa bajo la idea de es posible revitalizar esto y volver volver a hacer andar la maquinaria como andaba antes. No, yo creo que eso se terminó. Pasamos al lado del presidencialismo, al lado del presidente. O sea, hablé algo sobre todo dirigido a Congreso y partidos políticos, paso ahora al Poder Ejecutivo, después diré algo sobre el Poder Judicial. Em, yo creo que otra vez, el Poder Ejecutivo en Argentina muestra un tipo de dificultades que están muy asociadas con dificultades que también se ven en otras partes del mundo. Con algunas variaciones interesantes que yo diría son variaciones latinoamericanas y si se quiere también variaciones a la Argentina, que son las que aquí supongo que más interesan. Pero primero, las variaciones en realidad en relación con otros países. Yo creo que, digamos, si uno lee hoy como el encuentro entre la teoría constitucional y la teoría política contemporánea, sobre todo, muy especialmente en el ámbito anglosajón, uno ve unas recurrentes referencias a lo que se llama la erosión democrática, ¿no? Los problemas de la erosión, ¿no? Y entonces, lo escuchamos mil veces para describir, digamos, un poco esta teoría, entre comillas, que abonaron autores como Levitsky y Ziblatt, o que abonaron autores como Tom Ginsburg, o como Rosalind Dixon, o como Eileen Kavanagh. Bueno, eh, y lo hicieron pensando sobre todo a partir de casos como el de Trump, primer Trump, Trump 1, pero bueno, luego reforzado por casos muy emblemáticos, tal vez de los más emblemáticos en Europa, el caso de Orban o el caso de Erdogan, y enseguida el vínculo con Brasil y lo que pasó con Bolsonaro, y ahora con el caso Milei. Sin duda que hay un vínculo en estas situaciones, pero yo creo que hay ahí en esta recurrencia con la que la teoría contemporánea analiza el fenómeno de la erosión democrática, básicamente la idea es, hoy lo que tenemos son presidentes que han ganado mucho poder y que para mantenerse en el poder lo que hacen es como desarticular el sistema de controles desde adentro. Entonces, como que empiezan a aflojar las tuercas y tornillos de la maquinaria constitucional y la maquinaria finalmente se va a derrumbar o los controles se van a interrumpir porque desde adentro los han aflojado. Entonces, un poco la idea es, en un momento se hablaba de la recurrencia de golpes de Estado, o sea, como la muerte de un solo golpe, como diría Guillermo O'Donnell, a los regímenes políticos, y hoy lo que hay es
la muerte lenta con 1000 cortes, ¿no? Entonces el cuerpo va siendo herido con un corte, otro corte, hasta que se desangra. Y es un poco la imagen para representar esto los presidentes que desde adentro van erosionando la democracia. Yo diría al respecto dos cosas, o comenzaría diciendo dos cosas. Uno, que esa novedad del problema de la erosión democrática es una novedad demasiado vieja en América Latina, porque el problema de el presidente con sobrepoderes, con superpoderes o con una sobrecarga de poderes, es el problema que tenemos desde el minuto uno, desde, yo diría, desde mediados del siglo XIX, cuando empezamos a escribir las constituciones que se convirtieron en las constituciones más estables, ¿no? Entonces, la constitución, no sé, mexicana de 1857, la constitución brasileña de 1891, la constitución argentina de 1853, esas constituciones, o sea, más de un siglo atrás, ya eran constituciones que instalaban el problema de la erosión democrática. O sea, el problema de la erosión democrática en América Latina es un problema demasiado viejo. No quiere decir que no esté, pero digamos, venimos teniendo ese problema desde hace mucho tiempo, que es un presidente que, en relación con los regímenes presidenciales de otros países, eh, ha recibido históricamente poderes adicionales. Por ejemplo, para usar el caso argentino, Carlos Nino, el filósofo, digamos, el constitucionalista, hablaba de el hiperpresidencialismo y con eso él no quería decir, es un gran presidencialismo o es mucho. No, no, hablaba de algo concreto y es el presidencialismo en Argentina, como en otros países de América Latina, es un presidencialismo reforzado porque se le asignan al presidente facultades adicionales que aún en un modelo constitucionalista fuerte de presidencialismo como el norteamericano no estaban. Por ejemplo, declarar estado de sitio, por ejemplo, intervención federal, intervención que puede ser armada a las provincias, en el caso argentino, por ejemplo, la facultad de nombrar y remover a sus ministros discrecionalmente. Entonces, digamos, el presidencialismo en Argentina tiene, como en América Latina, esas funciones adicionales que lo han hecho que uno puede hablar de hiperpresidencialismo. Bueno, esto para decir entonces, la primera cosa que quería decir sobre el problema de la erosión democrática es un problema en América Latina, lo vemos en Argentina hoy, pero es un problema muy viejo. Venimos lidiando con esto desde hace mucho tiempo. Y lo que para el mundo, la teoría constitucional contemporánea anglosajona, están tratando como el gran problema nuevo, bueno, nosotros tenemos ese problema desde hace muchísimo tiempo. La segunda cosa que diría es que hay una dificultad o un problema especial cuando se habla de erosión democrática, porque en realidad se está hablando de erosión constitucional. Y entonces yo creo que hay un uso equivocado de la idea de democracia. Hay una erosión constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo mismo que ellos señalan, y es lo que se están erosionando son los controles, los checks and balances, los frenos y contrapesos, y ese es el entramado constitucional. Es un problema gravísimo. Es un problema, digamos, que se está afectando desde adentro al constitucionalismo. Y yo creo que no es menor este error de llamar a ese problema erosión democrática en vez de erosión constitucional, por lo siguiente, y sobre eso, si quieren, volvemos en el momento de preguntas o de conversación, porque yo creo que ahí hay un problema que es súper serio y que debe ser remediado, que es este de los presidentes desde adentro aflojando el sistema de controles, y esto lo vemos ahora con Milei, y lo vemos, digamos, por ejemplo, de lo primero que hizo Milei cuando llegó al poder fue dictar, digamos, un mega decreto bueno, empezó a andar los tumbos, pero mostraba esa inclinación que viene ratificando en cada paso, y es la intención, digamos, de afirmarse en ese hiperpresidencialismo y arrasar con los controles. Y enseguida vamos a hablar de su intento de colonizar la corte, digamos, con dos designaciones que por suerte, digamos, logramos voltear. Este, pero bueno, digamos, es un presidente que ratifica esa onda, digamos, de hiperpresidencialismo. Sí, pero diría esto, necesitamos remediar ese problema de presidentes que desde adentro y a partir de los poderes formales e informales que tienen, que buscan romper los controles al respecto, nota a pie de página, los poderes informales que tienen los presidentes como Milei en Argentina
yo diría, son mucho peores que los poderes formales. Los poderes informales tienen que ver con los modos que se le han asignado de control del presupuesto y la posibilidad de usar los servicios de inteligencia para amenazar a los otros poderes, en particular a periodistas y jueces. Ese es un problema que, digamos, nació, yo diría, con el menemismo. Reforzó de modo extraordinario Néstor Kirchner y ahora vuelve a estar sobre la mesa. Ayer y hoy, digamos, los grandes temas, si ustedes abren los periódicos de Argentina, tiene que ver con que se descubrieron instrucciones dadas a los servicios de inteligencia argentinos para que operase sobre aquellos que decían erosionan la legitimidad del sistema, ¿no? Entonces, esto que estoy hablando de modo súper abstracto es un tema que otra vez refiere a un problema de hoy, de hace 5 horas, digamos. Entonces, es un problema súper actual, al punto que, por ejemplo, una comisión bicameral va a convocar a las autoridades del organismo de inteligencia para ver qué es lo que está pasando, porque se encontraron explícitas esas instrucciones, otra vez destinadas a usar los fondos reservados, los fondos ocultos, porque los fondos que usan los servicios de inteligencia no son controlados. Entonces, se están usando montones de esos fondos que son innumerables para, este, eh, digamos así, amenazar periodistas y jueces. Dos de los periodistas más importantes, no, un periodista, tal vez el más importante de investigación política crítica, que es un periodista de La Nación, Hugo Alconadamón, ayer denunció que desde los servicios de inteligencia habían estado tratando de hackear su celular y su WhatsApp. Y Monzó, fue siempre en estos últimos 10 años uno de los grandes articuladores políticos de la oposición, denunció que trataron de entrar 2 veces en su domicilio en estos días. Entonces, ahora que salieron esas instrucciones, vemos estas dos primeras expresiones de el poder a través de sus capacidades, poderes informales, que esto es control de dinero y control de los servicios de inteligencia y el uso de los servicios de inteligencia y, y el dinero que se les asigna para hackear a periodistas o para amenazar periodistas. Entonces, está ese enorme problema. Pero lo que quería decir, para volver seguir vinculándolo con el problema abstracto, es que esto nos habla de que el problema de la erosión lo tenemos, pero también de esto de que no es erosión, no merece ser llamado erosión democrática, sino erosión constitucional, por lo siguiente, y es, si milagrosamente llegáramos a concretar lo que sería, digamos, increíble en Argentina o en cualquier otro país, pudiéramos remediar este problema, digamos, del presidente tratando de intervenir sobre periodismo, posición crítica, jueces, etcétera. Si pudiéramos resolver eso, lograríamos en Argentina, como si se lograse en otro país, un milagro si resolviéramos el problema de la erosión. Pero el problema democrático que tenemos seguiría intacto, ¿no? Como decía Monterroso con el dinosaurio, nos despertamos y el dinosaurio todavía está ahí, ¿no? Entonces, tenemos un problema gravísimo de presidentes como Milei tratando de ganar control sobre la prensa crítica, sobre la oposición política y sobre la justicia por medios formales e informales. Ese es un problema gravísimo que tenemos que atender y resolver, pero es un problema gravísimo en términos constitucionales, que se adiciona a otro problema que ni siquiera le prestamos atención, es el problema democrático que tiene que ver con lo que dije al principio, y es cómo se rompió la cadena de transmisión, cómo se rompió la correa de transmisión entre sociedad y sistema institucional, como la crisis de representación es una crisis, yo diría, ilevantable. Entonces, la clase política, la clase dirigente, digamos, se autonomizó y funciona en sus propios términos, y entonces la ciudadanía siente en Argentina, lo mismo que en Brasil, lo mismo que en Italia, lo mismo que en Colombia, lo mismo que aquí en España, esa sensación de enajenación, de alienación política, de quiénes son esta gente, de que me están abusando, de que por qué ellos toman decisiones en mi nombre. Y es un problema que vemos todos, y no es una casualidad, sino que tiene que ver con una dificultad estructural que se da en todo Occidente, que tiene esta forma de pensar la representación y de pensar la organización institucional. Entonces, Argentina expresa de un modo, si quieren, más o dramático o patético, digamos, un problema que es extendido
yo diría en todo Occidente, que se ve en Italia, se ve en España, se ve en Brasil, etcétera. Entonces, en esa crisis de representación, en ese sentimiento de ajenidad y alienación política, está el problema democrático al que me refiero, y entonces, aun si lográsemos resolver el problema de la, digamos, de la erosión constitucional, este problema seguiría intacto. ¿Por qué? Porque descuidamos completamente y es un error tremendo. Y ahí nacen, y esto es la otra cosa que quería decir, hablando del Poder Ejecutivo, ahí nace lo que contemporáneamente se habla como el problema del populismo, ¿no? La idea de populismo para mí sigue siendo un animal difícil de definir. Tuvimos acá la semana pasada, hace 10 días, un seminario con Nadia Urbinati y Cristina Lafont, digamos, que han escrito juntas un libro que tiene que ver centralmente con el problema del populismo. Urbinati viene escribiendo sobre el populismo desde la ciencia política desde hace mucho tiempo y muy bien. Pero yo diría algunas cosas más al respecto. Eh, porque también tengo insatisfacción sobre el modo en que la doctrina está pensando el problema del populismo. Para mí, digamos, el populismo, o lo que se llame X, pongámosle, esa idea del ejecutivo autoritario que apela a la ciudadanía a la que no le da cabida de intervención, digamos, efectiva, pero a la que está permanentemente apelando por encima de las instituciones o a la luz del vacío institucional. Eh, lo que refleja es el tipo de problemas de los que hablábamos al comienzo. Esto es, la ciudadanía se siente alejada de la clase dirigente porque esta clase dirigente se ha podido autonomizar. Se ha podido autonomizar, entre otras cosas, porque se rompió la correa de transmisión que incluía, entre otras cosas, a partidos políticos funcionando más o menos bien, cumpliendo más o menos bien su función representativa. Y eso no es hoy una cuestión arreglable. Entonces, ahí hay un problema, digamos, estructural que es muy difícil de resolver. Pero en ese vacío se expresa, por un lado, instituciones constitucionales vacías, en las que nadie cree. Aquí está el Congreso, aquí está, digamos, el Consejo de la Magistratura. La gente o no entiende o no sabe o se ríe de esas instituciones y de la gente que está formando, o se ríe o llora, digamos, la gente que forma parte de esas instituciones. Entonces, hay una situación de vacío en términos institucionales, de ajenidad en relación, digamos, ciudadanos, y hay un enojo completamente razonable y entendible entre los ciudadanos que se ven frustrados y que tocan todos los botones institucionales y ninguno funciona. Entonces, están enojados, están disconformes y tocan todos los botones del tablero institucional y eso no funciona. Entonces, hay ese enojo, hay un caldo de cultivo de enojo, hay un vacío institucional porque los canales formales no funciona ninguno. Entonces, en esa situación nace X o populismo, digamos. Entonces, el populista aprovecha esa situación. Y este también es un punto que habla de Argentina y habla de un problema que va más allá de Argentina y que va a estabilizarse en el tiempo. Y es esa situación de vacío y enojo está, y es un caldo de cultivo horrible. Entonces, puede ser que se muera mañana Bolsonaro y pasado mañana que lo maten a Milei. Ambas cosas son probables o concebibles, pero el problema va a seguir estando porque esa situación de vacío institucional, enojo y ajenidad se van a mantener, porque no es dable resolverlas en el corto plazo. No hemos encontrado todavía una ingeniería, un diseño, una respuesta, una fórmula institucional capaz de hacer frente a eso. Y no estamos entendiendo, entre otras cosas, el problema. Entonces, eso agrava la cuestión. Entonces, tenemos esta situación, digamos, que es el caldo de cultivo para la emergencia de X o populismo. Y entonces, aunque no esté Milei más, bueno, es dable esperar que pasado mañana aparezca Milei 2 o Carino, quien sea, y se aproveche de esa misma situación. Hay un enojo, la gente quiere romper todo. Lo de la motosierra es en un sentido gráfico, porque es la expresión de eso, quiero romper todo. O sea, la respuesta razonable que aparece es rompamos todo. Y sí se entiende, digamos, o sea, horripilante, pero se entiende porque es esto, es si yo toco todos los botones y nadie responde, entonces que estalle todo, a lo mejor en esa timba, digamos, en esa piñata, en esa lo que sea, salgo beneficiado, porque así como está, de ningún modo.
Y además, los que están establecidos en el poder van a seguir obteniendo beneficios para ellos mismos y pactando entre ellos, aunque aparezcan como de fuerzas distintas. Hoy, otra vez, Argentina. Muchos se sorprenden de algo que define el momento, y es los vínculos que hay entre el partido de Milei y el kirchnerismo. Y ahora pasamos a hablar del Poder Judicial. eh, en estos últimos días, la semana pasada, aparecieron diálogos, para todos sorprendentes o no, de cómo ampliar la Corte, digamos, multiplicar los miembros, a partir de un acuerdo ya explícito, que, digamos, que están hablando explícitamente, abiertamente, libertarios y kirchneristas. Cosa inconcebible, pero tiene que ver con este tipo de cosas que la hacen entendible, que es clase dirigente autonomizada, sociedad distante y enojada, partidos que entonces, de fuerzas completamente opuestas, pero digamos, estabilizándose ahí arriba, bueno, ganan privilegios, poder y posibilidad de intercambiarse en el poder, y entonces, digamos, es dable esperar que superen cualquier diferencia ideológica, que importa muy poco la cuestión ideológica, para pactar y mantenerse en la obtención de privilegios, digamos, ¿no? En lo que serían, no sé, formas de saqueo, digamos, de apropiación de, digamos, de excedente, de intercambio de favores. eh, ¿No? Entonces, este esquema patrimonialista, este esquema, digamos, de succión desde las clases dirigentes sobre la sociedad. Y entonces, no tiene que sorprender que libertarios y kirchneristas aparezcan juntos en muchas cosas muy fundamentales. Y termino yendo un poquito al Poder Judicial. Hace una semana, 10 días, yo publiqué un artículo que para mí era muy importante, digamos, pero bueno, como pasa todo en esta época, digamos, todo se disuelve enseguida, que era en una crítica al modo en que está actuando la Corte. Y era un poco la reflexión de cómo es que tienen que actuar los grandes tribunales, los tribunales superiores en momentos de crisis democrática. Yo creo que la Corte Argentina, por la cual no tengo una inquina particular, digamos, tengo más, si diría, simpatía que repudio, digamos, pero creo que sistemáticamente viene actuando muy mal, y con este gobierno en particular, pero digamos, es algo que viene manteniéndose por muchas razones, autointeresadas y demás, pero también por una concepción equivocada de cómo tienen que actuar los tribunales en momentos de crisis, ¿no? Y sobre eso quería decir algo. Em, En este momento tenemos una corte que por los enojos internos y por las disputas entre la política que no se han podido resolver, por eso está este pacto en ciernes entre libertarios y kirchneristas sobre cómo ampliar la corte. Tenemos una corte de solamente 3 miembros, y en donde 2 de ellos, Rosati y Rosenkrantz, están formando la mayoría, frente a Lorenzetti, que fue el presidente desde el comienzo del 2000 y que tuvo un rol importante, y que desde que perdió la presidencia asume un papel, yo diría, asombroso digamos, que parece casi como un niño que ha perdido su juguete, digamos. Yo respaldé mucho en muchas de las cosas que decidía Lorenzetti durante mucho tiempo, en el sentido de que creo que supo jugar su papel de presidente de la Corte en un momento difícil, y en un momento en donde la Corte era fustigada socialmente, digamos, al comienzo del 2000 hubo un periodo donde la gente marchaba semanalmente a tribunales los miércoles y repudiaba el funcionamiento de la Corte, y en algunos casos esas manifestaciones iban hasta la casa de los, digamos, de los jueces, ¿no? Recuerdo la casa de Nazareno, el departamento de Nazareno, etcétera, a tirarle piedras. O sea, había un activismo social muy fuerte en 2000 contra la Corte. Y cuando cambia el gobierno con Kirchner y, digamos, y llegan nuevos miembros como Zaffaroni, como Hayton de Nolasco y como Lorenzetti, bueno, las cosas comienzan a, digamos, encaminarse, y yo creo que en parte virtuosamente por algunas acciones de Lorenzetti, sobre todo, que yo le atribuía la virtud esta de el saber leer, el cálculo, ¿no? El cálculo de cómo volver a ganar legitimidad en un momento de crisis de legitimidad. Eso, desde que perdió la presidencia hace, digamos, casi una década, eso ya no está, y digamos, él ha ejercido desde entonces un papel casi, diría, no quiero usar un término, pero digamos,
y difícil de entender, digamos, que una persona que aparecía como razonable esté haciendo el tipo de cosas que él hace. O sea, cantidad de declaraciones públicas insultando a sus colegas, cosa inconcebible, ¿no? Porque, digamos, hay muchas maneras de expresar su disconformidad con la situación, etc. Bueno, la cuestión es que a comienzo de este año el presidente, yo creo que todo el mundo dice, y es un poco la Vox Populi, aconsejado por Lorenzetti, digamos, recibió el consejo de designar a 2 jueces, y si no era posible hacerlo por las buenas, hacerlo por las malas, o sea, a través de decreto, una cosa increíble. Bueno, si quieren hablamos de eso, aprovechando, digamos, no diría silencio, digamos, sino algún intersticio constitucional, y, digamos, además con 2 nombres propios entregó Lorenzetti. Uno era un juez, el juez Lijo, que es juez federal, un juez poderosísimo, y que se convirtió en el símbolo de la representación, el paradigma del juez corrupto. Digamos, o sea, hay como toda una mitología bastante creíble acerca de que Comodoro Pi, es decir, Comodoro Pi es una calle donde están los tribunales federales, y los tribunales federales son, digamos, los que resuelven estos asuntos políticamente más calientes, y hay como toda la mitología de que Comodoro Pi es el horror. Bueno, de ese horror, el símbolo del horror principal es Lijo. Por razones justas o equivocadas, parecen bastante acertadas, digamos, Lijo es el símbolo de ese horror. Y era uno de los candidatos que empujó Lorenzetti. ¿Por qué lo empujó Lorenzetti? Y bueno, pues son muy amigos, digamos, han trabajado juntos mucho tiempo. Y lo más increíble en todo caso es por qué Milei acepta eso, ese consejo, y se compromete con ese consejo. Posiblemente porque él intuía, con razón o sin razón, que la Corte no le iba a tener a favor, que necesitaba tener una Corte a favor, y que este juez, Lijo, iba a ser un articulador, digamos, como ha sido toda la vida, como juez federal, para dormir ciertas causas y hacer avanzar ciertas otras, presionar y demás. Es un juez del poder, ¿no? Entonces, iba a ser como su aliado. Y el otro es un juez con antecedentes académicos, cuando el hijo no los tiene, muy vinculado con el Opus Dei, digamos, yo creo que es miembro del Opus Dei, él dice que no, pero bueno, no importa, digamos, en todo caso. Eh, y la cuestión es que se hizo ese intento este año, digamos, en febrero, marzo, de designarlos. Como el Senado no dio una respuesta contundente a favor, entonces, aprovechando ese intersticio constitucional, Milei los designa por decreto. Bueno, eh, increíblemente, o no, digamos, cuento la historia en un segundo, pero Lijo, para poder asumir, tenía que renunciar a su cargo en la justicia federal, y él entró en duda porque dijo, uy, si yo renuncio, y luego el Senado, que estaba en receso, cuando se reúne, me bocha, me veta, y entonces yo pierdo todo, pierdo el juzgado federal que tengo. Entonces lo que hizo es pedir vacaciones como juez federal. Y la Corte y, digamos, una Cámara que intervino antes no se la concedieron. Entonces se le complicó la vida porque él quería asumir corriendo, pero ¿qué hago? Tengo que renunciar y no quiero renunciar. Entonces, bueno, pido vacaciones, no te la concedieron. Entonces le complicaron la vida y él se quedó ahí como entrampado. Lo que es más interesante y más preocupante es que el otro juez, del Opus Dei, o vinculado al Opus Dei, o muy conservador, eh, que también había sido designado por decreto, la Corte insólitamente, y aquí digo esta anécdota para hablar de un problema, le toma juramento, casi al otro día, rápidamente. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pasó algo curioso e interesante, y es que aparentemente Lorenzetti hizo mal el cálculo, y este juez, que era muy conservador y que él pensó, le va a venir bien, al gobierno le va a gustar este candidato porque es muy conservador en todas las causas que al gobierno le interesa que sea conservador: aborto, salud reproductiva, pero también en grandes empresas, minería, etcétera, etcétera. Pero era una persona que había hecho la tesis doctoral con Rosenkrantz, que era muy amigo personal Entonces, digamos, los otros dos, que eran la mayoría, Rosati y Rosenkrantz, cuando vieron que podía ser ingresado por la ventana, pero les iba a sumar a su propia coalición, iban a pasar a ser 3 contra 1,
Dijeron rápidamente, hagámosle jurar a este juez, así está con nosotros, que de hecho decidió creo que uno o dos casos, claramente los dos casos alineados con Rosenkrantz. Pero que, bueno, y entonces eso abre una pregunta interesante, o sea, esta es la anécdota, otra vez, como están pasando las cosas en Argentina, entre trágica y patético, ¿no? Como el momento político, judicial, legal es patético, trágico, ¿no? Pero yo creo que nos ayuda, digamos, no me quiero exceder mucho más, ya me excedí, pero digo una sola cosa, nos ayuda a reflexionar sobre el rol de la Corte. Y yo lo que decía en la nota, y lo resumo acá y con esto cierro, es, mire, la Corte terminó el año anterior, 2024, y comenzó el 2025 haciendo un informe, como hace habitualmente, y mostrando que había decidido 10.000 causas a la italiana, digamos, 10.000 causas más que el año pasado. Y, y yo lo que decía es, mire, a lo mejor el año que viene deciden, o sea, cuando hagan el informe, muestran que hicieron 100.000 causas, 1.000.000 de causas más. La verdad es que nadie sabe cuáles son esas causas. Posiblemente a nadie le interesan esas causas. Posiblemente lo que hayan hecho con la mayoría de esas causas es ponerle un sello y ratificado simplemente lo que había dicho la Cámara anterior. Pero si en vez de decidir 1.000.000 de causas este año, decidieran 10, y lo digo realmente, 5 me animaría a decir, que son digamos, de cruciales para la institucionalidad argentina, yo les agradecería de rodillas en las escaleras. Y creo que muchos de nosotros, comprometidos juristas, haríamos lo mismo. Prenderíamos una vela y diríamos gracias, Corte Suprema. Ese es el rol que queremos de una Corte. Entonces, por ejemplo, en vez de avalar de modo increíble una designación de un juez de la Corte por decreto, voltearla, hacerla añicos y dejar en claro, nunca más se le ocurra a un presidente osar la designación de alguien. Digamos que la Constitución del 94 pidió, exigió consensos más fuertes que nunca, de 2/3, cuando antes era mayoría en el Senado para la designación, que se cumpla ese consenso radical federal para el nombramiento de un juez. Entonces, causa uno. Causa dos, eh, tenemos una ley que en su momento inventó el kirchnerismo de modo súper tramposo, es la ley 26.122, que es la ley que regula la estabilidad de los decretos de necesidad de urgencia. Esa ley es un escándalo, ahora que renunció, digamos, el juez Maqueda, o lo hicieron renunciar por edad, al juez Maqueda, que fue bastante digno en su paso por la Corte. Fue lo primero que dijo, porque era obvio, esa ley hay que sacársela de encima, y la Corte la mantiene, y tiene causa posible para hacer, declararla inconstitucional. Es una ley que facilita la estabilidad de los decretos, que hace muy difícil la posibilidad de derogar un decreto de necesidad de urgencia. Y entonces al presidente, obviamente que le conviene mucho más hacer un decreto que nunca, digamos, no se van a juntar las dos cámaras para decirle que no, y entonces hace todo por decretos y que me vengan a buscar. Entonces, es mucho más simple el recorrido de un decreto de necesidad que no se puede voltear que el de hacer una ley. ¿Por qué voy a recorrer? Realmente el presidente tiene que ser loco si quiere actuar por ley, teniendo esta posibilidad. Entonces, necesitamos declarar inconstitucionalidad de esa ley. Necesitamos también, frente a un presidente que como primer gesto, digamos, lo que hace es dictar un mega decreto, que además era un mega decreto escandaloso, digamos, descomunal, un mega decreto que quería derogar normas del Código Civil, cambiar leyes, una cosa locura, demencial, que mostraba que estaba todo en manos de un grupo de economistas que no entienden nada de derecho. Bueno, por eso digo, una corte que en vez de decidir 1.000.000 de causas, digamos, para decir los números, 30.000 causas, decide 5 causas, pero cruciales, es una corte que puede servir a la democracia de un modo extraordinario. Entonces, hay una reflexión que hacer ahí. Yo tengo una visión al respecto del procedimentalismo democrático. O sea, es una visión que tiene mucho aval y que hay mucho para decir en su favor, pero es con 5 causas destinados a dejar en claro las bases procedimentales del juego democrático, estamos agradecidos de por vida por la Corte. Entonces, que en vez de darme 30.000 causas que no le importan a nadie y que ya están resueltas por las instancias anteriores, necesitamos una Corte enfocada a sostener en estos momentos de crisis los pilares del hogar democrático que se nos cae encima. Bueno, termino ahí, tenemos unos minutos de conversación. Gracias.
Muchísimas gracias, Roberto. Creo que muchos de nosotros, no importa en qué país vivimos, nos hemos reconocido en algunas de las cosas que has mencionado, de las dinámicas que me parece que se repiten, ¿no? Y hablo por Italia, por ejemplo, cuando tú dices el tema de la erosión no es de hoy, y no por nada pensaba que no hablamos de quiebre o algo así, hablamos de erosión y la erosión de inmediato nos llama a la cabeza algo que Total. se lleva por mucho tiempo, no Sí, estamos, ¿no? Es un desgaste día a día en la cultura, en muchos elementos que quizá necesitan una mirada mucho más allá del jurídico, como decías tú, ¿no? Llama a reflexionar sobre algo interesante. Yo voy a dar la palabra a quien la quiera, pero voy a aprovechar de mi rol porque al principio hablabas y me parece sumamente oportuno. Hablabas de esta identidad compleja que tenemos en nuestras sociedades, ¿no? Y a mí digamos, me han surgido por lo menos 2 reflexiones. La primera es que a veces, no lo decimos y tendríamos que decirlo y repetirlo. Esta identidad compleja es un éxito, el éxito del constitucionalismo democrático ajá, de la segunda mitad de ¿por qué? Porque dentro de esa idea había el pluralismo como una, digamos, algo al que teníamos que, mirar. Entonces yo, sigo diciendo, lo he escrito, sí, perdonar, en sí, algunas sí, partes, donde digo, el tema no es, si hay mucho pluralismo, si hay pero es que no sabemos gestionarlo, y no sabemos gestionarlo porque, digamos, no queremos renunciar a algunas herramientas que son las que seguimos utilizando. Nuestros partidos, con lo que decías tú, ¿no? Los partidos que tienen una cierta estructura y tienen ciertos ejes. Justamente también la terminología que nosotros como juristas seguimos utilizando. O sea, es como si hemos abierto el vaso de Pandora, diríamos nosotros, no sé cómo le llaman, pero ahora la no caja de sabemos Pandora. cómo gestionar todo esto. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo todavía con esas herramientas que pertenecen al Estado nacional, ni siquiera digamos, al escenario del constitucionalismo democrático, sino todavía hemos trabajado mucho en algunos conceptos y no hemos trabajado nada en nuestras herramientas. Y entonces esto me parece que es el tema, ¿no? Y no es un caso si eh, nos encontramos en otro momento de gran cambio, porque es lo mismo que pasó aquí en Europa, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Un pluralismo que no sabíamos cómo representar, que no sabíamos cómo relatar, y por allí nos inventamos las constituciones nuevas del constitucionalismo después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora no sé, no estamos en este limbo en el que no queremos dejar lo que tenemos pero me parece que, mm, también no podemos seguir, quedándonos en esta casa porque se nos está cayendo el techo y quizá ya ha caído y no sabemos por dónde ir. Así que yo me reconozco muchísimo en lo que decías, pero esto era simplemente para, Sí, digamos, tomar tiempo y preguntar quién quiere, sí, una Perdona. cosa, ahora ahí está Luis. No, No, Ana, dale. em, no, una tiene que ver con la causalidad, ¿no? Y cómo van las causas y las consecuencias. Y no, yo diría que el constitucionalismo ha tendido a reaccionar y lo ha hecho más o menos bien, y que hoy en todo caso, o sea, que no ha sido al revés, que en todo caso, para dejar simplemente aclarado, el pluralismo, yo diría, no es un hijo del constitucionalismo, sino que el constitucionalismo en todo caso supo, digamos, reconocer. Ahora, en cuanto a cómo gestionar, yo diría que eso tiene, bueno, es cierto, eh, pero sobre todo es que no tenemos como instrumentos. em, digo una cosa, una cosa
que es muy pertinente para, y disculpas, un minuto sobre Milei Claro. y el no gestionar. Em, a mí hay algún dato que me sorprendió y me sorprende todavía. Cuando Milei había sido elegido, pasaron 2 o 3 semanas y una empresa de encuestadoras que es, yo creo que por suerte está dirigida por gente bastante crítica, y hizo una pregunta que nadie hacía, y es que empezó a preguntarle a la gente que era un gran apoyo, el momento cuando un presidente es electo, digamos, el momento de más apoyo, y había como 54 más por ciento de apoyo a mi ley, y pregunta, ¿y usted está de acuerdo con eh, derogar digamos, el sostén de las universidades? No, por supuesto que no. ¿Y está de acuerdo con cerrar los hospitales públicos? Pero por supuesto que no. ¿Y usted está de acuerdo con las obras sociales? No, de ningún modo. Entonces, había, aún en el momento máximo de popularidad de mi ley, había la convicción en muchísima gente, sí a este presidente que implica que todos los anteriores no van a volver, pero ojo, que yo quiero decir muchas otras cosas y si me las preguntan, yo tengo una respuesta bastante clara. Y el sistema en esto de la gestión no me está permitiendo, en ese sentido yo digo que estamos a veces como extorsionados democráticamente, porque no estamos obligados a decir, ah, sí o no, y entonces es un paquete completo. Y la verdad es que la gente, muy razonablemente yo diría, puede distinguir. Y una encuesta, tenía los números ahí, está en un PowerPoint que envié, pero no hace falta, digamos, simplemente lo cito. Una encuesta de hace menos de un mes, que la hizo el CEDES, que es una gran institución argentina de ONG, no es una ONG, es un centro de estudios, hizo una encuesta sobre el tema de el intervencionismo estatal. Otra vez, en el pico de la batalla cultural de Milei y todo, digamos, el discurso es un discurso de el Estado es el violador, el Estado es la perversidad, el Estado es el horror. Bueno, una encuesta sobre qué piensa la ciudadanía. Entre el 80 y 90% de la sociedad, o sea, no, el 80-90% de la sociedad muy fuertemente a favor del Estado intervencionista. En este momento, que es el momento de popularidad de la batalla cultural de Milei. Con lo que quiero decir es, no tenemos los instrumentos que nos permitan ni siquiera poner matices fundamentales como este, que nos permitan decir, como mucha gente quiere decir hoy, sí a este presidente que me está garantizando baja inflación, pero ojo, quiero la universidad pública, quiero la salud pública, quiero las obras sociales, no podemos decir nada. Entonces, hay un tema de que no tenemos, digamos, las instituciones ni siquiera para poner un matiz sobre cómo se gestiona. Entonces, yo creo que, digamos, otra vez, la dirigencia no se da cuenta de la gravedad de lo que está ocurriendo, porque estas son las condiciones aquí o en Brasil o en Italia del estallido, digamos. O sea que, entonces, bueno, mientras económicamente, digamos, las cosas fluyan en algunos países, en Italia, bueno, seguramente la gente dirá, tranquilo, pero apenas hay un problema, está todo preparado para que estalle por el aire. La gente está muy enojada. Entonces, en ese sentido quería decir. O sea que la falta de instrumentos democráticos. O sea, el problema democrático, como el dinosaurio de Monterroso, está ahí. Bien, Luis, Bien, Roberto, gracias. Yo voy a hacer dos apuntamientos y una pregunta para que otros puedan participar. Eh, bueno, me gustó mucho tu presentación, por supuesto, la idea de que mi ley es un parásito de la democracia como dijo Mario Draghi, ¿no? no se Creo que escuchó. pasó algo. Sí, ahora se escucha. A ver, repite, en un Luis. momento vibra. Sí, intenta ahora, Luis. Ahora, A ver, ¿me escucha? sí, Sí. dale así. Sí. Es un parásito de la democracia. No se te Mira, escucha, a, Luis. a- a lo mejor, ¿por qué no apagás un poquito la Sí, cámara mientras haces la pregunta? A ver, estás muteado. Ojo, estás sin micrófono, Luis. Ahora, Dale. ahora. Ahora sí. Sí, Bueno, es el servicio de mi ley, porque cuando voy a hablar empieza a no funcionar. exactamente. Bueno,
Bueno, ya miraron la bibliografía. Dale, lo que decía Roberto, yo decía que Milei en verdad viene con el playbook propio de los populistas, como es un parásita de la democracia, como Nadia Urbinati dice, se se enorgulla, digamos, de fortalecer el poder ejecutivo y la batalla cultural y encuentran una élite que es formada, digamos, artificialmente, etcétera, etcétera. Pero Correcto. viene con una propuesta, como siempre, de una identidad muy larga, digamos, o sea, la Bien. propuesta usual. Entonces, esto creo que es más un comentario, no una pregunta, porque quiero hacer una pregunta solo para que los otros tengan posibilidad. Bueno, la otra, Roberto, es que me gustó mucho la parte en que habla de una crisis del constitucionalismo que no es solamente la democracia, o sea, esta expresión tan utilizada Sí, actualmente de crisis de democracias liberales, etcétera, a veces no está, digamos, no tiene una mirada para el constitucionalismo y creo que eso es algo que Ana y yo estamos un poco total. preocupados. Por lo que ha dicho, los estudios de Gretchen Helke antiguos dicen que el judicial argentino solo participa cuando la popularidad cae, o sea, el Sí, judicial no solo se enfrenta pronuncian en contra cuando ven que, huelen que el viento está Exacto, cambiando. exacto, exacto. Pero ahora la pregunta, Roberto, perdón Dime. por citar. Eh, la constitución argentina es una constitución, digamos, producida en el siglo XIX, que tiene una tradición y tiene una historia muy diferente de las otras de la región, ¿no? Tiene una historia muy parecida con la de Estados Unidos. Y yo leí recién el libro de Sibla Sí, Levitsky. y su colega sobre la tiranía de la minoría Sí, sí, y sí. diagnostican, digamos, un problema que es la falta de herramientas contemporáneas para enfrentar problemas contemporáneos, ¿no? Argentina tiene un sistema de cambio constitucional muy clásico, de Congreso, ¿no? La pregunta es muy sencilla. ¿Cuánto de los problemas que tienen en este momento tienen que ver con el diseño constitucional, que fue cambiado en 94, conocemos, Ok, creo que bien. razonablemente bien, pero cuánto de eso tiene que ver con una constitución histórica que digamos, tiene una tradición, digamos, de problemas, de enfrentar problemas que muchas veces son de otro tiempo, de una élite que era solamente liberal y conservadora, y todo que no está Sí, preocupado sí, o sí, sí. preparada para el pluralismo actual. Solo Correcto. eso, No, Roberto. es una pregunta, no, no es sencilla, es muy importante y muy difícil. Eh, no, diría varias cosas. O sea, la verdad es que da para hablar muchísimo. Digo alguna cosa. Primero, digamos, en los estudios que yo hice sobre el constitucionalismo y que algunos de ustedes conocen, eh, sobre el constitucionalismo latinoamericano, sobre todo quise insistir en una idea que era que había un error en cómo estábamos perdiendo las oportunidades cuando aparecía la posibilidad de reformar la Constitución, porque estábamos haciendo un poco el juego de los presidentes fuertes y entonces estábamos cediendo a las demandas de reelección o más poderes a cambio de más derechos. Y entonces terminábamos poniendo en la Constitución un montón de derechos y manteníamos a la vieja sala de máquinas, ya sea intocada o todavía más fuerte en la línea de lo que había sido el viejo pacto liberal conservador del siglo XIX. Entonces, yo me enojé mucho, digamos, o sea, eso motivó mucho lo que escribí, de ver que durante décadas en países cercanos y con la intervención de muchos amigos, digamos, las reformas se mantenían en este mismo paradigma, que era muchísimos derechos nuevos, todo lo que podían encontrar, eh, y reforzamiento o sostenimiento de un sistema de poder ejecutivo fuerte. Entonces en ese sentido, digamos, la Constitución es parte del problema, eso es algo que se ve desde hace mucho. Eh, Nino y muchos otros autores, digamos, en un punto Mangabeira Ungar, en Brasil, pero digamos, sobre todo Juan Lins y Aaron Liebhardt y, digamos,
autores de ese momento, Waring, entendieron que, por ejemplo, bueno, el centro del problema estaba en, y es parte sin duda del problema, en un presidente fuerte, en la falta de flexibilidad, en el juego de suma cero, digamos, en una falta de válvulas de escape. Entonces son problemas de diseño. Entonces, yo, otra vez, no creo, como decía O'Donnell, que con un cambio en un artículo constitucional se termine la inestabilidad, pero, digamos, yo creo que el constitucionalismo, como diría Madison, puede ayudar o puede, digamos, obstaculizar o generar parte del problema. Y yo creo que está siendo parte del problema, ¿no? En muchos sentidos, creo que la generación que me antecedió, de Nino y compañía, enfocaron a un problema relevante, el presidencialismo, yo creo que va mucho más allá, y por eso el tema de las identidades, y por eso la crisis de representación y la crisis de los partidos. Entonces yo creo que, por supuesto, son problemas que trascienden la Constitución. Y es más, si se hiciera una Constitución a mi gusto, bueno, eso no querría decir que el problema se soluciona, porque eso es ponerlo en un papel y es una parte relevante, pero, digamos, es solo una parte. Entonces, yo creo que efectivamente la Constitución hoy es parte del problema, que es un traje para una sociedad, digamos, que como yo digo, siempre es como si hubiéramos diseñado un traje para un niño que va a tomar la comunión a los 5 años y queremos ponerle el mismo traje ahora que, digamos, tiene 50 años, un cuerpo adulto, robusto, y entonces hacemos esfuerzo y entonces le agregamos un botón, estiramos las mangas, pero el traje no va a entrar, no va a entrar. Y eso es lo mismo con la Constitución. La sociedad ha cambiado, no solamente que creció en números, sino que cambió la sociología política con la cual fue pensada. Ese era mi punto. Entonces, creo que ahí hay un problema muy grave, pero no lo digo bajo la ilusión de que cambiamos el traje y ya todo va a funcionar bien, sino que esto es parte del problema y no considerarlo agrava el problema, ¿no? Pero sí, la pregunta es muy importante. Muy bien, gracias. Yo tenía una reflexión. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Adelante, Hola, Marta. Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Hola, ¿cómo estás, Marta? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy lindo escuchar Bueno, lo verte. tuyo. Ay, yo también me alegro mucho y realmente un placer, como siempre, escucharte. Vos sabés que yo simplemente quería decir que todas estas cuestiones que señalaste, creo que se vieron reflejadas muy bien en esta última elección de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la elección de jefe, este divorcio que existe entre la sociedad y el poder político, la clase dirigente, como lo queramos llamar, y el tema de la reacción contra la mala reacción desde el presidente y su entorno respecto de aquellos que no piensan igual, yo creo que se reflejó en esta tan poca participación en estas elecciones. Fue histórico esto, Sí, ¿no es sí, cierto? sí, Que el sí. 50%... Sí, Argentina tiene o sea, además de que hay voto obligatorio, hay una tradición, digamos, de que siempre en las elecciones hay un 80% de participación como mínimo, digamos. Entonces, esta elección del domingo pasado fue el 50%, cosa que sorprendió a todo el mundo. Y lo que dice Marta también es interesante, nada, forma parte de lo anecdótico, pero interesante que de las cosas que se vieron a partir de la elección o desde entonces es el presidente el domingo en un Te Deum le pasó por delante al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a su vicepresidente, digamos, el jefe de gobierno le tendió la mano Le y él tendió siguió la de mano, largo, lo claro. abandonó, digamos, una cosa que a todo el mundo, aún sus adherentes, los sorprendió del nivel de desprecio que muestra tanto hacia su vicepresidenta como hacia el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, que es una persona poderosísima. Pero bueno, forma parte de las anécdotas que dicen algo también, ¿no? Entonces, Y además esto que está ocurriendo ahora, que como para disimular esas cuestiones, a mi modo de ver, se la tomaron con Ricardo Darín, es un artista sí, que famoso. se quejó de la situación económica, porque la gente también dice, bueno, no importa, pero está solucionando las cuestiones económicas, pero en realidad la gente la está pasando muy mal, y él dijo esto, y entonces en forma burlona
el vocero del presidente, que bueno, en realidad el ministro de Economía, lo trató de Ricardito, o sea, Sí, una lo serie de... ninguneó, Lo ninguno. sí, Entonces, yo creo que el sello oficial del divorcio que hay entre la sociedad sí, y los dirigentes fueron las elecciones de sí. Cava del domingo, ¿no? Sí, 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 creo que Bueno, sí, que es un buen ejemplo de esto que estábamos hablando. O sea, es un ejemplo súper reciente de esto, de el desapego que tiene la ciudadanía a, hacia el gobierno. Pero de todos modos, digamos, a mí me interesaba inscribirlo dentro de un marco más estructural, ¿no? Que yo creo que es un problema que se expresa de un modo especial en este momento, pero que es un problema estructural. Por eso decía, aún si se mueren Bolsonaro y Milei mañana, este, bueno, el problema se mantiene, ¿no? así es, así es. Bueno, era una reflexión nada más lo mío. No sé, no veo, esperar que voy a cambiar el layout para ver si hay más. Si alguien quiere hablar, si quiere hacer la Sí, pregunta en sí, italiano, sí, Ana dime. Margherita. Hola, primero gracias por las reflexiones muy interesantes y además esto de la idea de que problema nuevos para Europa, pero viejos para América Latina y Argentina es como un testigo de que América Latina sigue siendo un laboratorio muy interesante para los europeos, también para ver cómo se han cuestionado unos temas y cómo se puede llegar a una radicalización de los problemas. Y entonces creo que esto sigue interesante. Y además tenía dos curiosidades, más que preguntas, dos curiosidades. En este es que se insertan un poco en el tema esto de la erosión democrática y erosión constitucional del constitucionalismo. Es decir, en este espacio vacío que se ha creado, en cierto sentido, ¿qué peso tiene, por ejemplo, el factor digital? En el sentido de cómo ha cambiado también la existencia Sí, ahora de plataformas virtuales y de cómo el tema virtual de las plataformas va a incidir también en los procesos electorales, por ejemplo, en las decisiones electorales y cómo estos espacios vacíos se ha insertado también este tipo de poder, que es efectivamente un poder. Y entonces esto cabe también en los sí, sí. poderes informales y a ver qué peso tiene en toda esta cuestión. Y además otra curiosidad que tenía era sobre el tema de la separación verticales de los poderes, en ese sentido, de que el tema territorial no ha salido prácticamente en el debate, pero esto es porque es prácticamente inexistente en Argentina o que no tiene un peso que tendría que tener. Y generalmente, en general, en este Sí. tipo de reflexiones, ¿qué peso tiene el tema territorial? En No, general, absolutamente. No, aparte no, de son dos Argentina. preguntas súper importantes. Bueno, en Argentina, sin duda que la concentración económica ha ido de la mano de la concentración del poder político y ha ido de la mano de la concentración del poder constitucional en el presidente y ha ido de la mano de la centralización política. Entonces, por un lado, digamos, el contexto es un contexto de poder económico, político, legal y federal, digamos, concentrado. O sea, el poder político está concentrado sobre todo en Buenos Aires. Y eso es por número, por cantidad de habitantes, por poder económico, por toma de decisiones, está todo centralizado allí. Entonces, por un lado, eso es cierto. Dicho esto, bueno, y esto forma parte de otros problemas del constitucionalismo y de las desigualdades que establece el constitucionalismo, la Cámara de Senadores sigue otorgando poder igual a provincias con independencia el número de su población. Antes Luis hablaba del libro de Levitsky y Ziblatt, y uno de los problemas que ellos enuncian es cómo esa se llama la tiranía de la minoría y tiene que ver con, bueno, esta otra vertiente y es que cómo se le da poder también a grupos que controlan los distintos estados y que, digamos, aun cuando son estados despoblados, pueden también tener mucho poder. Entonces, en general, digamos, en la distribución de, sobre todo de los recursos económicos, del poder económico, todo está centralizado, la toma de decisiones está en Buenos Aires y al mismo tiempo tenemos un sistema constitucional que
no ha sabido, yo diría, resolver esta situación de poderes, digamos, de provincias casi vacías y a las cuales se les asigna un poder equivalente. Nino, cuando nosotros pensamos en la reforma constitucional en el 85, pensaba, él aconsejaba ir a un sistema como el alemán, de este bicameralismo diferenciado, y entonces tratar de atender este tema diciendo, bueno, no, el Senado tiene que seguir existiendo, pero concentrado exclusivamente a atender los problemas federales, entonces, por ejemplo, la distribución de recursos entre las provincias, pero no, digamos, o sea, pero es absurdo que, no sé, la provincia de La Rioja y la provincia de Salta y la provincia de Tucumán y la provincia de Río Negro, digamos, intervengan como pares en la discusión del aborto, no, que todos los habitantes del país, incluyendo los de Salta, Tucumán, refieran a los problemas sustantivos, pero, digamos, no es que sobre el aborto tiene que hablar La Rioja, no, los habitantes de La Rioja, entonces, en Alemania un poco el sistema, o la idea del sistema diferenciado es esta, y yo creo que es una solución, o es una alternativa por lo menos más razonable para, digamos, reconocer el peso de las provincias y al mismo tiempo no contaminar del modo en que hoy está contaminada la legislación. Y ese tema va de la mano o por lo menos mencionabas, Ana, el problema ese digital. Yo ahí, en parte por una cuestión de formación, yo veo ahí un tema que es gravísimo, que es importantísimo, pero que también tiene mucho que ver con un problema viejo, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, leo a Madison en 1787, escribiendo 788 en El Federalista, él dice, mira, hay que tener mucho cuidado, o sea, con independencia de que uno esté de acuerdo no con lo que él decía sustantivamente, pero la reflexión era, en los pequeños ámbitos, en las asambleas populares, tienden a predominar decisiones irracionales porque llegan los demagogos y engañan y confunden y, digamos, distorsionan y manipulan. Y es el mismo tipo de cosas que uno puede hoy atribuir a, digamos, la cuestión digital. Por supuesto que, digamos, o sea, que interviene, que manipula, que distorsiona. O sea, ese mismo tipo de discurso podría trasladarse hoy. Entonces, los instrumentos son distintos, el problema es bastante similar, y yo creo que en todo caso el problema hoy es agravado y por su nivel de presencia y también por la pérdida de autoridad de las fuentes de información y crítica alternativas. Entonces, por la crisis que atraviesa el periodismo, por la crisis que atraviesan los partidos políticos, toda esta cuestión digital pasa a ganar una centralidad mayor. Entonces, también mi respuesta sería ambigua en cuanto a que se trata de problemas viejos, pero en este escenario nuevo eh, ganan una centralidad extraordinaria, no solo por la capacidad que han demostrado, sino también porque, digamos, las alternativas aparecen como bastante golpeadas o muertas, y entonces en eso que decíamos, como este campo vacío, bueno, el que haya, digamos, alguna gente entrando con su caballo de Troya al centro del foro público y es un problema muy especial, ¿no? Entonces, digamos, anotaría como cuestión así a pie de página que yo creo que los problemas de la libertad de expresión se solucionan con mayor democratización de la palabra y mayor libertad de expresión. Digo eso simplemente porque uno tiene impulsos, digamos, como de censura, y yo lo que creo es que lo que tenemos que ver es cómo se amplía, cómo se busca refutar, cómo se permite que en el foro público también con fuentes de información oficiales confiables se contrarreste ese tipo de informaciones. No sé, digo, en Chile, en su momento, en parte, digamos, en México, ahora ha sido todo desmantelado, pero digamos, se hicieron intentos para tener fuentes de información alternativas. En Chile en particular, digamos, las encuestadores oficiales que hay, los centros estadísticos oficiales funcionan muy bien, y eso yo creo que son apuestas que uno todavía en esta época puede seguir haciendo para tratar de contrarrestar. O sea, que sé, en Chile cuando hablan los centros de estadística oficiales, todo el mundo escucha porque se entiende que esa es una voz no contaminada. Entonces, creo que, no sé, tal vez esto forma parte de ser miembro de la vieja guardia, puede ser, pero yo confío en ese tipo
alternativas frente a esta situación de gravedad que los ejemplos del intervencionismo ruso o lo que sea, digamos, está generando. Entre paréntesis, Ana, en la reciente elección en la ciudad de Buenos Aires hubo un escándalo mayor porque momentos antes de la elección, el día anterior creo que es, hubo un fake news que era el presidente del Macri, el expresidente Macri, apareció en un video hecho con inteligencia artificial diciendo no voten por mi candidata, voten por la del gobierno, cosa que tuvo mucho impacto, tuvo millones de vistas y fue como, digamos, para la clase política un escándalo porque era esto, se puede hacer cualquier cosa, entonces era eso que se viralizó con millones de vistas un video hecho fake con inteligencia artificial del presidente del PRO, Macri, diciendo no voten por mi candidata, lo vamos a retirar para votar al oficialismo, ¿no? Entonces, eso pasó la semana pasada y, o sea que evidentemente es una fuente de preocupación enorme que otra vez no sabemos bien cómo atender. Bueno, pero bueno, el problema está ahí. Tomamos una pregunta más, si te parece, Ana. Sí, hay, sí. Elías. La de Elías, seguramente. Sí. Bueno, muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Ana Nostradino. Yo soy brasilero y yo hago la mia pesquisa en Italia. Bien, eso vuole decir que yo no hablo español muy bien porque estoy entre il portoghese e il italiano. Puoi fare Però la domanda in posso italiano. provare. Posso fare in italiano? Allora, Sì, bene. sì, Stavo per gli pure altri. per chiedere se È facevo in l'ultima, italiano facciamo l'ultima. o Sì, sì. portoghese. No, in italiano, in italiano. Se posso... Una mischia italiano-portoghese. No, va bene, posso fare in italiano, che mi sento anche al mio agio. Bene, effettivamente vorrei ringraziare per questa lezione, lei mi ha portato tanti spunti di riflessione, ma vorrei soltanto fare un'osservazione di quello che mi è venuto mentre lei parlava, sulla necessità appunto di trovare un'ingegneria istituzionale capace di dare risposta da un lato a questo vuoto di rappresentanza e anche allo schifo che si è generato tra i cittadini nei confronti della classe dirigente che appunto non è rappresentante. E quindi in questo quadro di ingegneria istituzionale possibile dentro la Costituzione, una riflessione che mi è venuta è se noi dobbiamo comunque cominciare a pensare in un modo di controllare, non so, qui magari nella Costituzione, i poteri di matrice religiosa. E perché dico questo? Perché la manipolazione dell'odio sociale, e qui nel caso del Brasile possiamo anche prendere gli spunti con Bolsonaro attraverso il cosiddetto gabinetto dell'odio, era molto collegato alla forza politica che veniva appunto dalla religione. E quando parliamo di religione, la sfera del razionale cede per quella della verità, del sacro. Però quando questo vocabolario c'entra dentro la politica, la mia perplessità è se noi da oggi, che non possiamo aspettare il prossimo problema che si scatenerà, sarà 2005, Trump 2, Bolsonaro 3, non sappiamo, ma dobbiamo comunque prevenire in alcun modo. E mi sembra che particolarmente la questione religiosa guadagna più una espressione politica che magari dobbiamo pensarci, per cui chiedo a lei. Importante y es Grazie. interesante, gracias Elías. Respondo en español, ma, es interesante, pero yo tengo como dudas porque creo que para la religión es aplicable algo que podemos pensar también para los partidos ideológicos muy fuertes, ¿no? Para el Partido Comunista. También hay como una religión y hay como una aceptación acrítica y hay un sometimiento a cierta autoridad porque es el jefe del partido. Y esto yo, digamos, como tomar medidas especiales contra esto, no, yo creo otra vez, ¿no? Y un poco la pregunta que le decía, la respuesta a Ana Margarita, digamos, quería ir un poquito en esa dirección de las soluciones, yo creo, esa es mi visión, tienen que ser menos restrictivas. Por ejemplo, no sé, aquí en España se habla de
bueno, del ban, de la prohibición a ciertos partidos o ciertos discursos, en Alemania también. Yo como Dworkin, yo soy como muy escéptico, por un lado, del valor o de cómo van a funcionar. Creo que esas posibles restricciones tienden a generar el efecto contrario, digamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, este es un caso distinto, pero el caso de Alemania, tú censuras digamos, un cierto discurso y es más atractivo, sobre todo para los jóvenes. Ah, este es un discurso atacado desde el Estado, entonces más interesante. Entonces, yo, por un lado, por el efecto, y por otro lado, por una cuestión de principios, creo que, otra vez, como decía antes, lo que yo buscaría, pero tal vez una solución de la vieja guardia, es una solución del pasado, pero es esto, como centros oficiales respetables, a lo mejor controlados parlamentariamente o controlados por las distintas fuerzas que haya, políticas, de expresiones, digamos, de información oficial, de estadísticas oficiales, de información pública, de crear más foros, más que como tomar como target, digamos, a la religión o lo que está paralelo es los partidos ideológicos muy fuertes, ¿no? Entonces, yo sí, soy escéptico sobre, o sea, entiendo el problema, es un problema relevante, está muy claro en América Latina, pero yo creo que la solución tiene que ser abrir antes que cerrar, ¿no? Lo pensé más eh, que con el caso de Brasil, con lo que fueron algunas elecciones en América del Sur o Central, por ejemplo, por los grupos evangélicos, la influencia que tuvieron en el caso del acuerdo de paz en Colombia, etcétera. Pero otra vez, para ese caso, yo creo que la solución, obviamente que tuvieron mucha influencia esos grupos, pero creo que la solución pasaba por otro lado, ¿no? Que creo que los problemas y enojos que generó esa elección y el resultado fallido de la votación en el plebiscito de paz, creo que se explican por otras razones, por ejemplo, por la pésima herramienta que viene siendo los plebiscitos empujados desde el poder, ¿no? Entonces, creo que yo buscaría la solución por otro lado, ¿no? O sea, creo que ahí, por ejemplo, era el mal uso del plebiscito, digamos, ordenado desde el poder, como pasó en Chile también con el caso del referéndum, los referéndums constitucionales, ¿no? Yo creo que ahí, otra vez, más que problema de lo que se hizo, fue el problema de diseño y la mala herramienta para canalizar la participación popular. Pero bueno, esa es otra discusión importantísima, pero nos saca de tema. Así que gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Luis. Un saludo. Bueno, Bien, creo que hemos aprovechado mucho del tiempo y del tiempo de Roberto y por lo tanto, gracias a nombre de todos y esperamos poder volver pronto juntos contigo gracias y a ti. gracias a todos los que han acudido a este encuentro y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a ustedes. Un lujo. Ciao, ciao a Gracias, tutti. Ana. Chao, Ciao, chao. ciao.